¿Qué tal mis foquitas del anime? Hoy en Resúmeme un Manga continuaremos la historia de Watashi no Shiawase Nakekon. Seguimos avanzando en esta maravillosa historia. La última vez nos quedamos en la reunión de Hana y Miyo, gracias al trabajo de Kiyoka. Miyo sabe que la única forma por la que Kiyoka debe saber sobre Hana es sabiendo de su pasado, es decir, que tuvo que haberla investigado. Ella ya lo sabe. Ahora las palabras anteriores de Kiyoka cobran sentido. Miyo, ya más calmada, confiesa sus sentimientos con calma. Aquello que nosotros ya sabemos: el miedo a ser echada por no tener una habilidad especial, el no querer perder la felicidad que por fin ha encontrado. Hana le da el valor que necesita para hablar sobre el tema con Kiyoka, dejándole en claro que pase lo que pase, ahora ella ya no la abandonará, dándose un gran abrazo que transporta a Miyo a la calidez que ella le prestó en su infancia. Ahora sí, estando decidida de contar toda la verdad, Miyo llega corriendo hacia donde Kiyoka descansaba. Miyo llega con el regalo en la mano, dispuesta a dejarlo salir todo. Ella por fin le confiesa sobre no tener ninguna habilidad especial, lo inútil que se siente, su falta de estudios, lo maltratada que ha sido, en pocas palabras, todo. Incluso sobre que no merece ser su esposa. Ella había estado en silencio porque no quería ser echada de la casa, pero que ahora está dispuesta a aceptar lo que sea, incluso si es la muerte. Ay, cálmate, Miyo, no digas eso, por favor. Ella le entrega el regalo que con tanto esfuerzo y amor hizo, diciéndole a Kiyoka que si lo desea, puede deshacerse de él. Con todo fuera, solo queda esperar la decisión de Kiyoka. Él simplemente la cuestiona de que si, hasta cuándo seguirá bajando la cabeza. Ella se sorprende al escucharlo, levantándola. Pero antes de que pudiera terminar de hacerlo, es tomada en brazos por Kiyoka, regalándonos la escena que no me dejarán mentir, chicos, es la que todos estábamos esperando. ¡Oh, maldición! Por fin Miyo puede deshacerse de esa carga. Por fin podrá ser feliz junto a Kiyoka. Él le dice que sería un gran problema si se fuese ahora, pues está a punto de hacer formal su matrimonio. Ay, no, chicos, no puedo con este capítulo, me va a dar algo. Miyo se sonroja demasiado, pero qué linda que es. Él le pregunta si no quiere seguir con él. Obvio que ella sí quiere, solo que nunca había estado tan llena de emociones. Kiyoka aparta la mirada, ocultando su rostro, porque él sabe que si ve a Miyo, dejará escapar una gran sonrisa que lo avergonzaría. Miyo solo puede verlo, llena de felicidad, de alegría, de emoción. Ella responde formalmente a la pregunta, diciéndole que claro, ella desea estar a su lado siempre que Kiyoka así lo permita. Él le dice que no es necesario permiso, ya que él no podría estar al lado de nadie que no fuese ella. No, chicos, ya basta. Mi corazón va a explotar. No puedo ni gritar, no me salen las palabras para expresar esta escena. Qué hermoso. Miyo llora de felicidad, porque todo su esfuerzo ha valido la pena. Kiyoka le pide que por favor le ate la trenza que le ha regalado, diciéndole que es preciosa. El color es perfecto. Él la cuidará por lo especial que es. Después de ese momento tan dulce y lleno de emociones, pasemos ahora a la despedida de Hana, pues tiene que irse. Miyo está más que agradecida con ella por darle el valor que necesitaba de salir de esa oscura habitación. Hana está feliz de poder ayudarle, por lo que se volvieron aún más cercanas que antes. Kiyoka le agradece a Gudou porque él fue el encargado de traerla, así como llevarla. También parece ser que el hechizo de las aves espías solo sigue a Kiyoka, según las conclusiones del propio Gudou. Ellos se retiran. Miyo siente un poco de nostalgia, pero Kiyoka le deja saber que ella podrá reunirse con Hana cada que ella lo desee. Miyo ahora es más que feliz. Miren esa gran sonrisa, chicos. Pero como era de esperarse,
no todos desean el bien para Miyo. Aquí tenemos al autor del hechizo de las aves, aquel que desea el poder de Miyo más que nada. Y ya saben lo que dicen, Dios los crea y ellos se juntan. A su lado nada más y nada menos que Kaya. Ambos desean acabar con la felicidad de Miyo, uno para usar su poder como un mero objeto, y la otra solo por la satisfacción de verla sufrir. Su plan será hacer que la expulsen de la familia Kudo, para que este malvado señor pueda apoderarse de ella. Volviendo a la casa Kudo, por fin ha llegado el kimono que Kiyoka compró para Miyo, y no solo uno, ni dos, 5 kimonos diferentes para ella solita. Como siempre, ella dice que no puede aceptarlo, pero Kiyoka le dice que es lo mínimo que puede darle a cambio de su lindo cordón para el cabello. La dueña del local le deja saber a Miyo que ese kimono en específico fue una elección de Kiyoka, el cual se avergüenza. Miyo está muy contenta porque el diseño le recuerda a lo que solía usar su madre. Ella por fin lo acepta, dándole las gracias a Kiyoka, quien no puede evitar estar avergonzado. Miyo ha empezado a cuidar más de sí misma, entre las ropas y el peine que le regaló, cada vez pareciéndose más a su madre. Miyo, por cuenta propia, ha organizado una fiesta para agradecerle a todos por tanto apoyo. Kiyoka está orgulloso de que ella misma quisiera celebrar. Ahora pasemos a un tema que abarca más sobre el mundo donde se desarrolla esta historia. Al parecer en la actualidad, cada vez hay menos apoyo para las personas con poderes especiales, pues cada vez su presencia es menos necesaria. La ciencia y la tecnología están avanzando. La gente cada vez cree menos en las cosas paranormales. Al ver menos gente que cree en ello, es más difícil que esas cosas se materialicen, dejando de lado a las personas con poderes especiales. Por fin llegan a la casa Kudo. Kiyoka está algo celoso de que Miyo haya invitado a Godo, pero bueno, tiene que lidiar con ello. Miyo les da la bienvenida. Lo primero que nota Kiyoka es el claro cambio en la apariencia de Miyo. Maquilladita, peinadita, más llenita. Ahora sí parece una chica de la más alta clase, por supuesto, sin perder la humildad. Ella pregunta si pasa algo, pues se le quedan viendo bastante. Kiyoka casi sin pensarlo le dice que no pasa nada, solo que se ve realmente hermosa. Luego caen en cuenta de sus palabras y ambos se sonrojan. Miyo le agradece una vez más por el kimono nuevo. Godo está ahí, en el fondo, ignorado. Miyo se disculpa invitándolo a pasar, pero Kiyoka preferiría que se fuese a casa. La comida está lista, un banquete para disfrutar. Godo come como si no hubiese un mañana, ya que él aprecia la buena comida. Miyo le sirve de beber, aprovechando para agradecerle por su labor al traer a Hana. Ella realmente está muy agradecida. Él también está muy feliz, por consecuencia de que Kiyoka nunca le agradece por su trabajo. Tan feliz está que le propone a Miyo dejar a Kiyoka y casarse con él. Kiyoka se levanta enojado, celoso, furioso. Mientras Kiyoka amenazaba al pobre Godo, Miyo le deja en claro que ella está bien al lado de Kiyoka. Godo por supuesto le deja saber que solo era una broma, pero Kiyoka está feliz, pues en su corazón existía la duda de si Miyo hubiese aceptado a cualquiera con tal de tener dónde vivir. Pero al parecer va más allá de eso. Godo aprovecha para contarle anécdotas del capitán Kiyoka, diciendo que son pocas las personas que pueden hablar con él sin ser destrozadas por su verdadera forma, un gran demonio. Kiyoka lo escucha y todos ríen. Una verdadera reunión de agradecimiento, de felicidad, la felicidad que Miyo tanto merecía. La noche llega, Godo se retira, todo está en paz, pero Kiyoka escucha un sollozo desde la habitación de Miyo. Kiyoka entra para encontrarse con Miyo durmiendo, pero llorando. También siente rastros de alguna habilidad inusual. Miyo parece tener una pesadilla, por lo que Kiyoka intenta despertarla. Él lo logra. Miyo despierta algo despistada, pero se da cuenta que por sus mejillas corrían lágrimas. Miyo rompe en llanto al recordar
Kiyoka la abraza para que pueda desahogarse. Él le dice que él quiere ser su apoyo, para que ella pueda decirle cómo se siente, apoyarse en él, ya que después de todo, ahora sí son esposos. En su mente, sabe que las heridas del corazón de Miyo son grandes, más grandes de lo que había imaginado. Quiere ayudarla a sanar, pero sabe que será difícil. El sueño que atormenta a la pobre Miyo desde que llegó es su madrastra y media hermana quemando todos los recuerdos de su madre frente a ella. Él sabe que algo así le debieron haber hecho en la realidad para ser tan atormentada. Miyo quiere reafirmar si podrá quedarse a su lado. Él le dice que sí, hasta morir, pues ahora deben estar juntos. Ella sigue sintiéndose un poco inútil, pero ante los ojos de Kiyoka, claro que no lo es. Ella se esforzará para poder ayudarlo de la mejor forma posible, para también ella ser un apoyo para los momentos en los que Kiyoka no pueda. Él está feliz, pero preocupado. ¿Qué habrá sido esa sensación de habilidad inusual? Sus sospechas le indican que quizás esas pesadillas están siendo provocadas por alguien de la familia Usuba. Así es, alguien de la familia de su madre. Y hasta aquí dejaremos el capítulo del día de hoy. No se preocupen, chicos, el sábado tendrán el próximo episodio. Estamos cada vez más cerca de llegar al episodio más actual, por lo que sigan apoyando el contenido para abarcar todo el manga. Un besazo, hasta la próxima.